Buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi equipo de trabajo, que está conformado por Nicole Giuseppe Perdomo y Angie Lorena Montero, les venimos a contar un poco sobre el ciclo vital de los documentos. Primero les vamos a contar un poquito sobre qué es. El ciclo vital de los documentos es el que consiste en una sucesión de etapas por las que transita un archivo a lo largo de su vida útil. Estas fases van desde el crecimiento del documento, pasan por todos los usos y todas las modificaciones que se hacen y llega hasta el momento de ser destruido o ser archivado de forma permanente. El concepto del ciclo vital de los documentos se dice que fue creado en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Esto obedeció a que se veía la necesidad de encontrar una forma apropiada de gestionar una gran cantidad de archivos que se estaban acumulando. Aquí tenemos unos ejemplos. El primero es que pueden existir documentos sin ningún valor para una empresa o para una entidad, debido a su antigüedad. Esto, sin embargo, pueden tener un alto valor, ya sea histórico, para un museo, entre otras. Otro ejemplo es el que existe entre los documentos análogos y los digitales. La importancia empieza a radicar en el contenido de los documentos. La existencia de los archivos digitales implica particularidades en su manipulación y en las etapas de su ciclo vital. Aquí tenemos las etapas de los documentos. La primera etapa es la edad administrativa o activa, que se le denomina archivo de gestión. Esta etapa se refiere al periodo activo de un documento. Comienza en el momento de su creación y, como les vengo contando, es el que pasa por diferentes etapas en las cuales son como el resultado transferido y compartido de manera frecuente. Por ejemplo, tenemos la edad administrativa de una boleta de servicios públicos. Comienza cuando ésta se genera. Luego, continúa en movimiento durante un tiempo limitado, mientras que el cartero la entrega o se la envía por correo electrónico a la persona, cuando se consulta y cuando se paga esta boleta de servicios. Ese es como las etapas que vive la boleta de servicios en el ciclo vital de los documentos. La segunda es la edad intermedia o semiactiva, que se denomina archivo central. Esta edad es aquel periodo en el que el documento ha perdido la utilidad para la que fue creado. Por lo tanto, no tiene un uso tan activo como la edad administrativa, que fue la pasada. Sin embargo, se dice que se conserva y que puede ser como resultado de manera poco frecuente. Aquí tenemos como, por ejemplo, en la edad intermedia una boleta de servicios. Comienza cuando, después de pagarla, esta boleta se archiva en una carpeta, y esto es muy probable de que nunca más vuelva a ser consultada. Sin embargo, se debe mantener archivada en el caso de que se necesite o que surja alguna inquietud. Aquí tenemos la edad inactiva o edad histórica, el archivo histórico. Esta edad se refiere al periodo final de los archivos. Sin embargo, no todos los archivos tienen el mismo destino, ya que hay archivos que manejan etapas diferentes. Esto depende de su naturaleza y pueden ser convertidos en históricos o ser destruidos. Los archivos históricos son aquellos que tienen un valor cultural o de investigación. Por lo tanto, durante esta etapa se les procuran métodos de preservación que los conserven de la manera más interna que sea posible. Aquí tenemos las etapas del ciclo. La teoría de las 3 edades establece de forma general las fases fundamentales por las que debe atravesar todos los documentos.
Sin embargo, también existen otras etapas más específicas que definen la utilidad y la manipulación de los documentos. Por eso se dice que los documentos tienen etapas diferentes. Las etapas por las cuales atraviesa un documento ya dependen del valor, del uso y del contexto que tengan. Estas son algunas de las principales etapas por las que pasa un documento a lo largo de su vida útil. La primera etapa se llama la creación y consiste en la creación del documento, bien sea en un formato impreso o digital. La segunda, almacenamiento, y de acuerdo con el formato en que haya sido creado el documento, este se almacena de forma física o digital. En algunos de los casos también se considera la etapa de digitalización cuando ésta hace parte del proceso. La tercera, la categorización, y se refiere a la organización, clasificación de los documentos de acuerdo con los parámetros establecidos en cada contexto. La cuarta se llama transferencia y se refiere al envío o entrega de documentos según sus características. En la actualidad, esto puede hacer referencia a una entrega por correo físico o a un envío por correo electrónico según ya sea el caso. La quinta es la distribución y es la etapa que se refiere a los documentos que son de uso o necesidad pública. Por lo tanto, después de ser creados, requiere ser divulgados a un determinado grupo de personas. La sexta, uso colaborativo, y esta etapa es de recién aparición y se considera exclusivamente para los documentos digitales. Séptima, la consulta, y se refiere a aquella etapa en la cual los documentos se disponen con la intención de que estos puedan ser consultados. Durante este proceso son muy importantes las disposiciones de seguridad o accesibilidad dependiendo del público que se espera que acceda a la información. La octava, y ya es la última, que se llama archivado o destrucción. Y ya la última etapa que se llama archivado o destrucción y es la etapa final del ciclo de vida de todos los documentos. Esta corresponde al momento en que se decide si ese tiene un valor histórico suficiente como para ser conservado o por lo contrario será destruido. Esas serían las 8 etapas del ciclo de vida de los documentos. Vamos a continuar con los valores del ciclo, que está compuesto por valor primario y valores secundarios. En el valor primario son los valores que tienen los documentos cuando se encuentran en la dependencia originadora. Se subdividen en valor administrativo, fiscal, legal y valor técnico. Vamos a ver el valor administrativo. Y es el valor que tienen los documentos que están en plena vigencia administrativa. Un ejemplo de ellos, oficios, tarjetas informativas, memorándums, trámites relacionados con proyectos, informes, reportes de actividades, minutas de reuniones, actas administrativas, etc. Su conservación es por un periodo de 7 años, de 2 a 3 años en archivo de trámite, el resto en concentración. Continuamos con el valor permanente o secundario, cualidad atribuida a aquellos documentos que por su importancia histórica, científica y cultural deben conservarse en un archivo. Se dividen en culturales, científicos e históricos. A continuación vamos a ver qué son los culturales, los científicos e históricos en el valor secundario. ¿Qué es el valor cultural? Es la calidad del documento que por su contenido, testimonio, entre otras cosas, hechos, vivencias, tradiciones, costumbres, hábitos, valores, modos de vida o desarrollo económico, social, político, religioso o estético propio de una comunidad y útiles para el conocimiento de su entidad. Valor científico, cualidad de los documentos que registran información relacionada con la creación de documentos en cualquier área del saber. Estos documentos científicos van ligados con la investigación. El valor fiscal es el valor que representan los documentos que tratan de entradas, salidas y controles de los dineros que manejan una institución. Ejemplo de ellos, los impuestos, facturas, registros contables, nóminas, libros de contabilidad, póliza de cheques, estados financieros. La conservación de estos son de 12 años y de 3 a 6 en archivo de trámite y el resto en concentración.
El valor legal es aquel que pueden tener los documentos que sirvan de testimonio ante la ley o que se refieren a derechos u obligaciones legales o jurídicas. Registro de trámites jurídicos. Ejemplos: propiedad, laborales, escritura, bienes, leyes, decretos, acuerdos. La conservación en el archivo de trámites será hasta la resolución del asunto, una vez en concentración. Esto ha sido todo por hoy. Fue un gusto haberles dado una pequeña explicación sobre el ciclo vital de los documentos.